Buenas, muy buenos días, saludos a nuestros amigos, nuestros hermanos que tengan la oportunidad de tener el acceso a esta tercera lección acerca de los sacramentos de la Iglesia Católica y el contraste que estamos haciendo a raíz del estudio de la Escritura. Bueno, en esta lección número 3 vamos a estudiar los últimos dos sacramentos que hemos visto, o que faltan, perdón. Hemos visto 5 sacramentos, ¿verdad? En la lección 1, en la 2. Y en esta tercera lección vamos a analizar el sacramento de las órdenes sagradas y el sacramento del matrimonio, que son los últimos dos que nos faltan para completar estos 7 sacramentos, en los cuales está fundamentado el ministerio o la doctrina, ¿verdad? Parte de las doctrinas de la Iglesia Católica. El objetivo de estas lecciones, como yo les he expresado siempre, es que nuestros amigos y nuestros hermanos conozcan acerca de la naturaleza de los sacramentos, o sea, lo que la Iglesia Católica, Santa, Católica, Apostólica y Romana enseña, ¿verdad? Como religión en el mundo entero. Son millones de personas que profesan esta religión, ¿verdad? Y muchas de ellas, en su mayoría, solamente o se autollaman católicos o profesan esta fe porque, bueno, asisten a la Iglesia Católica y les han enseñado este tipo de doctrina. Sin embargo, en los 5 sacramentos que hemos visto, prácticamente ninguno de ellos se ha fundamentado en la palabra de Dios. Nuestro objetivo como cristianos, de nosotros los que predicamos la palabra de Dios, es que todas las personas en el mundo entero conozcan el verdadero evangelio del Señor, la verdadera palabra de Dios. Porque vuelvo a repetir, muchas religiones en el mundo entero están basadas en la enseñanza de hombre, en doctrinas de hombre, en filosofías, en creencias que no están sustentadas en la palabra de Dios. Si usted y yo queremos ir al cielo, debemos de creer en la palabra de Dios. Y debemos de creer en lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. ¿Verdad? Antes del año 606, antes de Cristo, no, perdón, hasta el año 606 después de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra era cristiana. Ni siquiera se conocía el papado como tal, como se conoce ahora. Ese va a ser otro punto de estudio, ¿verdad? Que vamos a dar acerca del papado. Vamos a ver sus doctrinas, por qué no es bíblico lo que ellos enseñan y por qué no es bíblico que exista un obispo universal, como tanto defiende la Iglesia Católica con el Concilio de Trento, ¿verdad? Y muchas personas ahorita en estos tiempos todavía no han estudiado la palabra de Dios, todavía no entienden que para poder llegar a Dios tenemos que primero respetar la palabra de Dios. Y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo autorizado para hablar acerca de estas cosas. ¿Verdad? Nosotros como cristianos lo único que enseñamos lo único que procuramos hacer es seguir las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la que recibieron los apóstoles. Todas las cartas de los apóstoles están ahí escritas en la Biblia. Pablo, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, todos ellos escribieron acerca de las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo habla de todo eso. Entonces, ¿por qué hago una recapitulación de todo esto? Porque hoy en día existen, como en muchas religiones, no solamente en la Iglesia Católica, títulos de hombres, ¿verdad? Hombres que se autollaman, bueno, algunos tienen el título de pastor, ¿verdad? Yo en la Biblia no conozco realmente un verdadero pastor que tenga toda la autoridad, que tenga toda la suficiente fuerza como para sustentar
ese nombre encima de una persona, pastor. Nosotros los cristianos dentro de la iglesia del Señor, lo único que enseñamos es que el verdadero pastor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros en la iglesia de Cristo no tenemos un pastor como tal, ¿verdad? Un hombre designado que le llamen, ve, ese es nuestro pastor. Nosotros no tenemos eso. El verdadero pastor que dirige la iglesia y que es dueño de la iglesia y es el que nos legisla las decisiones en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí nadie más, ni siquiera los predicadores, ¿verdad? Tienen toda la autoridad. Ellos tienen la autoridad en el sentido que ellos son siervos de Dios para dirigir, para predicar, para enseñar. Pero la verdadera autoridad sobre la iglesia del Señor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque ahora en las religiones también hay, por ejemplo, pastores, ¿verdad? Pero estos pastores, yo no sé cómo fueron nombrados, cómo se nombraron ellos, porque su forma de vida, su estilo de vida está mucho lejos, está de lejos con la verdadera vida y ejemplo que llevó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Hace unos pocos años en cierto lugar había un pastor que le estaba pidiendo a los mismos feligreses, a los mismos miembros de la iglesia, les pedía dinero en dólares porque él quería comprar un avión, decía. Ay, que como yo tengo que ir a predicar el evangelio de las naciones, Dios me ha revelado que yo tengo que comprarme un avión de no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? Y estos pastores que le llaman, ¿verdad? Viven como reyesuelos, viven como ricos, ¿verdad? Ellos predican la palabra de Dios y con orgullo y con altanería con necedad, con lujo de prepotencia, se creen dueños de la palabra de Dios, interpretan la palabra de Dios a su manera, como les da la regalada gana, y encima se ufanan y viven a costa de los pobres oyentes, ¿verdad? Y digo que viven a costa de ellos porque les exigen grandes cantidades de dinero para poder ser miembros de esa iglesia. Bueno, este es otro punto, este es otro tema que será también de estudio, ¿verdad? Pero estoy hablando de estas cosas para que entendamos sobre esta naturaleza de este sacramento que vamos a hablar, el sacramento de las órdenes sagradas, ¿verdad? O en las iglesias del Señor también, ¿verdad? Y esto yo lo voy a hablar porque es la pura verdad. En la iglesia del Señor también existe el famoso caciquismo. Predicadores que son miembros de las iglesias, ¿verdad? Que tienen aunque tengan alguna preparación teológica o bíblica, lo que sea, se establecen en un lugar y se creen dueños de la iglesia. Hacen y deshacen y son los que toman las decisiones en la iglesia. Y las iglesias, muchas iglesias del Señor ni siquiera son organizadas. Paran 20, 30, 50 años sin organizarse. Nunca tienen una organización bíblica con un gobierno bíblico, con ancianos, con diáconos, tal como lo establece la Escritura, ¿verdad? Y esos son los que atrasan y han atrasado hasta hoy el desarrollo de la iglesia de Cristo en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿verdad? Y estos predicadores que se creen autosuficientes son soberbios, son impetuosos, ¿verdad? Nadie los mueve de ahí, ni nadie les debe decir nada. Ellos manejan la llave de todo y los demás tienen que obedecerles, ¿verdad? Tienen que ser sus criaturitas de ellos. Y por eso a veces el estado de muchas iglesias, ¿verdad? Muchas iglesias del Señor son pobres en todo aspecto, ¿verdad? Y los hermanos tampoco nunca maduran porque siguen a una persona que está ahí, ¿verdad? Y si es posible hasta lo adoran como un semidios. Y eso es un gran pecado delante del Señor. Es por eso que vamos a ver la naturaleza de este sacramento, las órdenes sagradas.
Desde ya, hermanos y amigos, les digo que este sacramento no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico, no lo ha instituido el Señor, ¿verdad? En la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, nosotros encontramos una organización sencilla ahí, donde habían maestros, predicadores, evangelistas, ¿verdad? Y ancianos. En este caso, Pedro llegó a ser anciano de la iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén. Pero todos estos hermanos, todos nunca ellos pensaron en un título. Todos ellos se llamaban de manera humilde hermanos, eran conocidos como hermanos. Y todos ellos se distribuían el trabajo de la iglesia y nadie estaba por encima de nadie, ¿verdad? Solamente ellos eran servidores de Dios, ¿verdad? Para estudiar la naturaleza, por ejemplo, del papado que tanto se defiende en la Iglesia Católica, nosotros debemos de saber que esto no es un proceso sencillo, sino paulatinamente se fue haciendo, ¿verdad? Entonces, voy a hablar acerca de este sacramento de las órdenes sagradas. Y las órdenes sagradas, este sacramento es la ordenación en el sanamiento, ¿verdad? Dentro del sistema católico que otorga un oficio espiritual. O sea, en otras palabras, es el sacramento por medio del cual los hombres pueden recibir la autoridad y la gracia para asumir la responsabilidad sagrada del santo sacerdocio dentro de la Iglesia Católica Romana. Bueno, ese es el concepto, ¿verdad? De este sacramento, ¿verdad? Por eso se hace el sacramento de las órdenes sagradas, según la Iglesia Católica. El Concilio de Trento, acá empieza otra vez el problema, ¿verdad? Nosotros los cristianos no debemos de regirnos por ningún tipo de concilio, alguno, humano. Lo único que nos rige y nos da la autoridad para hablar de las cosas de Dios es lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, lo que Él enseñó a sus apóstoles. Es lo único que necesitamos. Nosotros no andamos haciendo concilios ni nada. Los cristianos no nos regimos a concilios de hombres, con enseñanzas de hombres ni doctrinas de hombres. Nosotros los cristianos nos regimos bajo el concepto, ¿verdad?, de la autoridad que Jesucristo tiene en su palabra, en el Evangelio, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Dice el Concilio de Trento, dice, contra el trasfondo de la Reforma Protestante, dice, consideró este sacramento como muy importante para enfatizar que Cristo lo había instituido en la última cena. En realidad, hermanos, Cristo no ha instituido ningún tema de esto, ¿verdad? De órdenes sagradas en la última cena. No. En la última cena lo único que Cristo dijo fue acerca de la conversación que tuvo con Pedro, con el apóstol Pedro, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de leer, pero después de esto que voy a decir, dice: nosotros como cristianos debemos únicamente de aferrarnos en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a afirmarnos en conceptos, ni en enseñanzas de hombres, ni mucho menos en concilios, ¿verdad? Porque para hablar de este sacramento de la orden sagrada, ellos, los católicos, ellos defienden el papado, defienden el asunto de los obispos, de los sacerdotes, ¿verdad? De los reverendos, ¿verdad? Bueno, yo en mi vida, a lo largo de estos años como cristiano, he tenido amistades y tengo amistades todavía de varones católicos. Inclusive platiqué con un varón que ya iba a recibir prácticamente él iba a asumir, ¿verdad?, ya la dirección de una iglesia católica, y solo lo que estaba esperando era la orden del Vaticano para él recibir su cheque mensualmente. Bueno, tuve una plática con él acerca de todos estos asuntos de los sacramentos y todas las doctrinas de la Iglesia Católica. Y este varón católico, sacerdote, que ahorita debe ser sacerdote, él me decía: bueno,
En realidad, hermano Fernando, usted tiene razón porque todo lo que usted ha dicho lo dice la palabra de Dios. Pero sabe que yo ya no puedo echarme hacia atrás, me decía. Yo de aquí en adelante solamente tengo que seguir adelante con lo que yo tengo que hacer, porque si no yo perdería mis privilegios, me dijo él. Ah, entonces le dije yo, entonces usted está poniendo por encima de la palabra de Dios su propio interés personal y precisamente ese error que usted está cometiendo de poner la dirección y la autoridad que Dios le da, pero de otra manera, según lo que le dice la palabra de Dios, usted lo pondrá en manos de una religión que no enseñará a los oyentes a acercarse a Dios, como la palabra de Dios lo dice, le dije yo. Y él me dijo, bueno, de todas maneras, como usted dice, al final será Dios el que nos juzgue. Miremos bien esas palabras, ¿verdad? O sea que aún los teólogos y los mismos sacerdotes y los estudiosos de la Iglesia Católica conocen que nosotros los cristianos predicamos la palabra de Dios y lo que le decimos es verdad. Pero como ellos están en lo que están, ¿verdad? Ellos no pueden echarse hacia atrás. Bueno, yo le digo en este día a cualquier persona que está en una religión católica, ¿verdad? A que medite bien en sus decisiones y en sus acciones. Porque Dios lo que quiere es que no seamos religiosos o que tengamos una religión solo por tenerla, sino que debemos entender que si vamos a practicar una fe, esa fe nos tiene que llevar a Dios, porque si no nos lleva a Dios, entonces estamos en el camino equivocado. Y muchas personas han partido a la eternidad sin la salvación. Muchas personas se han ido sin conocer el verdadero evangelio de Cristo por seguir una religión, simplemente por ser miembro de una religión. Y ninguna religión nos salva, como yo he enseñado siempre. Lo que nos salva es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad? El que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el único que tiene la autoridad para llevarnos al cielo, ¿verdad? Y también tiene la autoridad para llevarnos a la condenación eterna. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos en una religión que no nos enseña la verdad y entonces no practicamos la verdad, por lo tanto no obedecemos a Dios, la pregunta es, ¿dónde va a ir nuestra alma si morimos así? Sin arrepentimiento verdadero y sin la obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Verdad? No solo se trata de que alguien me diga, ah, sí, Jesucristo tal cosa, o Dios existe y tal cosa, nada más. No, hay que obedecer la palabra de Dios tal a como Dios la enseña y como Él la dice. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que tiene la autoridad. Volviendo a este tema de las órdenes sagradas, la Iglesia Católica, ellos argumentan, ¿verdad? Ellos tienen la fuerza de su argumento en la supremacía del apóstol Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Dice, por las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Pedro hizo la declaración de fe y le dijo así a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A lo que Cristo respondió, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así dice Mateo 16, 18. Hasta ahí eso es correcto. Lo que no es correcto es la interpretación que la Iglesia Católica hace acerca de este texto. Dice, en relación a este versículo, yo te digo que tú eres Pedro. Pedro en ese sentido viene de la palabra griega Petros, ¿verdad? Y sobre esta roca, o sea, la palabra griega es Petra, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, la palabra Pedro en griego es Petros, que significa piedra o piedrecita. Y cuando dice, y sobre esta roca, la palabra griega es Petra. Edificaré mi iglesia. Eso fue lo que Jesucristo le dijo, ¿verdad? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después sigue diciendo el texto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, ¿verdad? Bueno, hasta ahora la Iglesia Católica sostiene que Cristo edificará su iglesia sobre la roca que es Pedro, ¿verdad? Pero esto es una premisa falsa. ¿Por qué? Porque en el idioma griego Pedro es Petros, en el género masculino, que quiere decir una piedra pequeña, como que podemos recoger y lanzar al aire, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el término griego del cual habla la palabra roca se deriva en sobre lo cual la iglesia está edificada en Petra, ¿verdad? Que quiere decir un cimiento o un arrecife o un enorme peñasco, ¿verdad? Indicando una fundación sólida y femenina en género. O sea, puede verse fácilmente que la iglesia está fundada sobre la verdad eterna que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la verdad, o sea, cuando Cristo le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a la roca como dando a entender que Pedro, él era la roca eterna. No, no, no. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo Jesús, ¿verdad? O sea, en otras palabras, en ningún sentido fue edificada, ¿verdad?, la iglesia sobre aquel mortal llamado Pedro, ¿verdad? No puede una iglesia ser fundada sobre un mortal, sobre un humano. O sea, la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo iba a dar la autoridad a Pedro en este sentido, o sea, las llaves, o sea, iba a ser el primero en predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Prácticamente todos los apóstoles recibieron la autoridad de predicar la palabra de Dios. Pero el primero que lo hizo, o sea, el que predicó el primer sermón en Hechos 2, capítulo 2, todos lo pueden leer. Ahí prácticamente Pedro recibió la autoridad, o sea, él recibió las llaves, ¿verdad? Y dice sobre esa autoridad, dice, él predicaría el primer sermón para que la iglesia de Cristo fuera fundada. Pero la roca sobre la cual iba a ser fundada la iglesia, ¿verdad?, lógicamente iba a ser el Señor Jesucristo. No hay ningún humano, ¿verdad? Puesto que ningún ser humano puede fundar una iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? A veces acá yo me voy a detener y voy a hacer también una crítica, ¿verdad? Hay predicadores o hay cristianos que se autoproclaman como los grandes líderes y los grandes predicadores de la palabra de Dios y inclusive hasta quieren a veces adueñarse de la palabra de Dios. Hay predicadores que son tan orgullosos que dicen, bueno, yo he fundado esta iglesia y esta iglesia y esto en este lugar y esto. Pero lo hacen con un tema no de humildad, sino de orgullo, ¿verdad? Yo les digo algo, hermanos, nadie, ningún ser humano funda una iglesia. El que funda la iglesia de Cristo es el Señor, porque de Él es su palabra. Lo único que hace el predicador o el cristiano es predicar la palabra de Dios. Y gracias a ese trabajo, ¿verdad?, a ese esfuerzo, es que la iglesia se va fundando, ¿verdad? Y va creciendo en un lugar. Primero empieza en un lugarcito, ahí en una familia, o con unas 2 personas, una persona. Y luego la iglesia, el Señor utiliza los medios, ¿verdad? No solo el predicador, ¿verdad? Todos los cristianos participan de este crecimiento de la iglesia, ¿verdad? No solo el predicador que está ahí al frente, ¿verdad? Que a veces cristianos humildes o hermanitos cristianos creen que qué lindo el hermano. Es que el hermano aquí, el hermano allá, ¿cómo predica? Qué lindo ese hermano. Sí, todo gracias a él. No, no es así, hermanos. No nos equivoquemos. La iglesia del Señor es edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le pertenece al Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles.
Y luego cuando la iglesia va creciendo, ¿verdad? Un hermano invita, el otro visita, el otro edifica al hermano que está decaído con la palabra de Dios. Y así es como la iglesia va creciendo y logra un desarrollo en un lugar, ¿verdad? Así que lo demás está de sobra, es puro orgullo y vanidad humana, ¿verdad? Entonces, para hablar acerca del sacramento, de las órdenes sagradas, tenemos que darnos cuenta de que este sacramento no es bíblico. Simplemente un concilio humano como este concilio de Trento determinó, ¿verdad? Bueno, se elige, ¿verdad? Cada cierto tiempo eligen a tal sucesor, ¿verdad? De tal persona. En este caso al Papa, o se eligen a los obispos, ¿verdad? Ellos tienen un estudio y luego es elegido obispo después de una selección, ¿verdad? Pero todo eso son cosas humanas que no están basadas en la palabra de Dios. Es lo único que nosotros encontramos en la Escritura, ¿verdad? Y esto es lo que vale. Es la enseñanza de los apóstoles que dejó a su iglesia, la iglesia primitiva que estaba en Jerusalén, ¿verdad? La iglesia del Señor. Y es lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 8, 9 y 10. Que lo vamos a leer para que lo volvamos a recordar este texto, ¿verdad? A ver, lo vamos a ver. Segunda de Pedro 2, versículo 8, 9 y 10. A ver, segunda de Pedro 2, versículo 8, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Dice: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Verdad? A ver. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, para debatir, ¿verdad?, este sacramento de las órdenes sagradas, no para debatir en el sentido negativo, sino para que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos entender de que todos los cristianos han sido elegidos como sacerdotes del Señor. O sea, toda aquella persona que cree en Jesucristo, que predica la palabra de Dios, ¿verdad?, que ha sido bautizado en el Evangelio de Cristo, tiene este llamado de parte del Señor y este privilegio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, todos los cristianos son sacerdotes de Dios. Por lo tanto, este sacramento de las órdenes sagradas en ningún momento ha sido establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Ni tampoco fue establecido por Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos el texto bíblico en el cual se habla claramente de que la iglesia no fue fundada sobre el fundamento humano, en este caso Pedro, ¿verdad? Como humano. No, el fundamento de la palabra de Dios dice que Cristo fue el que fundó su iglesia y Él es la roca eterna. Él es la roca eterna de los siglos, ¿verdad? Nada puede prevalecer si algo no está
fundado en la roca que se llama Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros sostenemos como cristianos que muchas personas no actualmente, ¿verdad? No pueden encontrar la verdad porque no se la han enseñado tal a como es, ¿verdad? Y también imperios habrán en la historia y todos habrán caído porque todos estaban fundados en un fundamento humano. Pero la iglesia del Señor prevalecerá para siempre porque su fundamento es Jesucristo. Él es su fundador y Él es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, nada ni nadie la podrá destruir. Entonces, ahora pasando al siguiente sacramento, vemos entonces que el sacramento de la orden sagrada no es bíblico, ¿verdad? Porque no está fundado en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el sacramento del matrimonio. Este es otro asunto, ¿verdad? Que es motivo de estudio también con respecto a lo que dice la palabra. Dice, el sacramento del matrimonio, según el Concilio de Trento, solamente lo pueden contraer personas calificadas, o sea, bautizadas y que no tengan ningún impedimento legal o de cualquier índole, ya que ellos adoptaron una posición rígida porque según ellos, una vez casado e impartida esta gracia a través del Santo Sacramento, no hay divorcio. Miren, según la Iglesia Católica no hay divorcio, ni mucho menos una nueva nupcia, ni por fornicación. Wow, acá están en problema ellos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que una pareja está casada mientras ellos vivan, ¿verdad? Pero si uno de ellos es infiel, el otro prácticamente queda libre de esa ley, o sea, se puede volver a casar con otra persona, pero no así la persona que ha sido la causante de ese adulterio. Porque si la persona causante de ese adulterio se casa, comete adulterio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero acá la Iglesia Católica ellos dicen que ni por adulterio se pueden divorciar. Ahí prácticamente ellos se creen más santos que los mismos santos del cielo, ¿verdad? Y eso es imposible, en la palabra de Dios no lo dice. Bueno, también dicen los católicos que el propósito principal es la procreación, por lo que actualmente se han visto fuertemente cuestionados por organismos internacionales como la Asociación de los Derechos de la Mujer, la Organización Mundial de Derechos Humanos y la Organización Mundial de las Iglesias. ¡Wow! Imagínense esta enseñanza de la Iglesia Católica. Dice que el matrimonio el propósito principal es la procreación. ¿A dónde dice la Biblia que ese es el propósito principal? En realidad el matrimonio Dios lo instituyó y Él es el único dueño de ese ministerio, ¿verdad? El matrimonio no es de ninguna iglesia, no es patrimonio de ninguna iglesia, no es patrimonio del hombre, ni mucho menos patrimonio del Estado, ¿verdad? El matrimonio es una institución divina, plenamente constituida en la Escritura, ¿verdad? Para el hombre y la mujer, ¿verdad? Por supuesto que ellos también no entienden lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En primer lugar, el matrimonio es instituido por Dios en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 23, ahí habla, ¿verdad?, acerca del matrimonio. Y no es patrimonio de ninguna iglesia, ni mucho menos, inclusive de la propia iglesia cristiana, no es patrimonio de la iglesia cristiana el matrimonio. Es una institución divina y los cristianos los hombres no deben de hacer lo que le da la regalada gana con este ministerio del matrimonio. No. ¿Verdad? Ni mucho menos, ¿verdad? Es institución de una iglesia o de una religión apóstata. Y cuando hablamos de una religión apóstata nos referimos a esas religiones que se han alejado totalmente de las enseñanzas de Jesucristo. O aquellas religiones que han negado la autoridad de Jesucristo. Esas son las religiones apóstatas, ¿verdad? Y yo les digo una cosa, hermano. Si tú eres miembro de una religión y esta religión se ha alejado de las enseñanzas
de Jesucristo y de su autoridad, prácticamente tú estás en una religión apóstata. Y dice la palabra de Dios que ningún apóstata puede entrar al reino de Dios. ¿Verdad? Ningún apóstata. ¿Verdad? El único que puede regular el matrimonio es su autor. Y ese es nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dice Mateo 19:9. ¿Verdad? Él es el único que puede tener autoridad sobre el matrimonio. ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice Mateo rápidamente, a ver. Pues ya se nos fue el tiempo ahí. Vamos a tratar de terminar. Llevamos 35 minutos. Mateo 19:9. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso fue lo que Jesucristo le habló a los discípulos, a los judíos, ¿verdad? O sea, Jesucristo legisló sobre el matrimonio. Él dijo, recuerden que los judíos le hicieron la pregunta, Señor, pero Moisés mandó a que le diéramos carta de divorcio a nuestras mujeres. Y entonces Jesús les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés permitió a vosotros darle carta de divorcio, mas al principio no fue así. Porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y después le dijo, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y que se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, Jesucristo legisló sobre este asunto del divorcio. Y Él es el único que legisla sobre el asunto del matrimonio. Por lo tanto, Él es el dueño exclusivo de este ministerio, no la Iglesia Católica ni el hombre, ¿verdad? Ellos dicen que ni por fornicación se puede volver a casar a una persona, cuando eso no es cierto. Si uno de los cónyuges es infiel, la otra persona que fue repudiada queda libre de esa relación y se puede volver a casar. Pero la persona que cometió adulterio no se puede casar, porque si se vuelve a casar, comete adulterio, porque la persona está ligada al matrimonio mientras el cónyuge vive. Si el cónyuge muere, entonces ya ahí sí la persona se puede casar de nuevo con otra persona. Pero si la persona en vida comete adulterio, ¿verdad? Y se va con otra persona, no se puede casar con esa persona porque comete adulterio. En cambio, la persona que fue traicionada queda libre, porque así lo dice la palabra de Dios, y perfectamente se puede casar con otra persona, ¿verdad? Pero los cristianos, lógicamente, también pueden hacer uso del perdón de Dios y pueden perdonar a esa persona. Y algunos lo han hecho así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice entonces que el Señor es dueño del matrimonio, ¿verdad? No ninguna iglesia, ni mucho menos el hombre, y mucho menos el Estado para legislar estas cosas. Dice, Cristo dijo claramente, el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, salvo por causa de fornicación. Entonces la Iglesia Católica dice, ni por fornicación. O sea, en otras palabras, se hacen más santos que al mismo Dios. Y en este sentido, hermanos, como hemos visto, tampoco el sacramento del matrimonio es instituido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El único que instituyó el santo mandamiento del matrimonio es nuestro Dios, y nuestro Señor Jesucristo también lo aclaró, ¿verdad? Cuando Él vino. Así es que ellos son los que tienen la autoridad, no el hombre. Hoy en día las personas se casan, se divorcian por cualquier motivo, y ellos dicen que es casamiento cuando en realidad cometen adulterios, ¿verdad? Uno tras otro, ¿verdad? Y van fracasando lastimosamente. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido el verdadero concepto y el verdadero fundamento de lo que significa el matrimonio. Muchas personas se casan sin que Dios los una y por eso fracasan muchas parejas. Porque dice la palabra de Dios, cuando el Señor, ¿verdad?, le habló a Adán y a Eva, les dijo,
Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi sangre. Por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Verdad? Ahí está el concepto del matrimonio, ¿verdad? Es la unión de un hombre y una mujer bajo el santo mandamiento de Dios, ¿verdad? Esa unión es la que Dios bendice, ¿verdad? Pero ahora la gente se casa, se divorcia, 20. Es increíble, ¿verdad? Hoy en día hay más divorcio que casamiento. ¿Por qué? Porque la gente no respeta la palabra de Dios. Amigo, en este día yo te digo, ¿verdad? Hemos estudiado estos 7 sacramentos de la Iglesia Católica y como podremos ver, ¿verdad? Ninguno está basado en la palabra de Dios. Todos ellos están enseñados y fundamentados en doctrinas y enseñanzas humanas. Por lo tanto, lo único que necesitamos nosotros los cristianos es volvernos al verdadero Dios y al verdadero concepto, ¿verdad? Y fundamento de la palabra del Señor para que podamos tener la firme fe, ¿verdad? Y la certeza y seguridad que si estamos siguiendo el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, pues entonces entraremos al cielo cuando Dios nos haga el llamado. Pero si esto no es así, si estamos siguiendo una religión que no enseña la palabra de Dios, que se ha alejado del fundamento de la palabra de Dios, que no obedece a Jesucristo y que tampoco respeta sus mandamientos ni las enseñanzas de los apóstoles, entonces prácticamente no tenemos asegurada la salvación. Yo te digo en este día, amigo o hermano, que de repente no respetas, también puedes de repente no respetar la palabra de Dios. Dios nos dice que debemos de arrepentirnos y volvernos a Él. Y debemos de aprender a obedecer y a respetar la palabra de Dios para tener asegurada nuestra salvación. Si esto es así, gloria a Dios, sigamos en ese camino correcto que nos llevará a la vida eterna. Pero si no es así, arrepintámonos de nuestros pecados y volvámonos a Dios, a la verdadera fe por medio de Jesucristo. La verdadera obediencia al evangelio puro y verdadero y podremos tener acceso a la entrada al cielo. ¿Verdad? Que Dios les bendiga en este día. En la próxima lección, Dios mediante, vamos a estudiar el contraste entre algunas doctrinas y enseñanzas de la Iglesia Católica, aparte de estos sacramentos, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con lo que dice la Escritura para que usted, amigo o hermano, saque sus propias conclusiones y así, ¿verdad? Todos podamos dirigirnos al camino correcto, que es la aplicación de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, Dios les guarde. Saludos desde esta ciudad de Trujillo, Perú, para todos, a todos nuestros amigos y hermanos donde se encuentren, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante, a encontrar la verdadera fe en Jesucristo cada día. Bendiciones.